Hola chicos, bueno, con Viviana Aparicio, su preceptora, hemos encontrado una manera diferente de comunicarnos. Mi hijo me prestó este espacio y entonces yo decidí ver la posibilidad de avanzar un poco más en la novela. Por algún motivo siempre estamos, o algún viernes no nos encontramos, o tenemos que suspender por algo. Entonces, como mi idea es que a mediados de septiembre ya tengamos prácticamente todo terminado, la novela de Aventuras y Desventuras de Casiperro del Hambre terminada, y nuestra obra de teatro de títeres prácticamente empezada, elegí esta manera, con este espacio que me prestó mi hijo, para comunicarme con ustedes de una manera diferente. Bueno, fíjense, el otro día a través de Vivi les mandé unas fotos, la mayoría tuvieron la respuesta correcta, que eran las bestias. Dentro de la novela, en el capítulo 2 y 3 aparecen las bestias. Y en este caso, ustedes me dirán quién es esta señorita, ¿sí? Que en un momento de su vida joven Casiperro conoció. Y en este caso, como es más difícil de reconocer, a mí se me ocurrió que podría ser la tía Dora, que no se ve muy bien, pero bueno, tiene unos brillos, es muy coqueta, como ustedes podrán recordar. Bueno, estos títeres los estoy haciendo en casa para ir ganando un poco más de tiempo. Estos son los que el otro día les mandé la foto, y hay otros más también. Tengo dos iguales a este, que son las enruladitas. ¿Se acuerdan que fueron las primeras que adoptaron a Casiperro? Y en esta oportunidad les voy a leer el capítulo número 19 de la novela. Es un poco triste, pero lo vamos a analizar. Vamos a entender que durante toda la novela Casiperro intenta sobrevivir, tratando de superar el hambre, superar el frío, y en todos estos intentos él logra el trabajo, ¿se acuerdan? De mascota en algunas oportunidades, y en otras oportunidades pasó por el laboratorio de la belleza eterna, pasó por la fábrica de juguetes, y fueron todas malas experiencias que a Casiperro le fueron dejando un sabor amargo de los humanos, ¿sí? Por esto esta necesidad que todo el tiempo nosotros tenemos que ir transmitiendo a la gente, esta necesidad de entender que los animales sufren, que los animales a veces la pasan mal, que tienen necesidades, que los tenemos que cuidar, porque ellos nos aman incondicionalmente. Y entonces, en la retribución de ese amor, ellos merecen un poco de agua, un poco de cuidado, un poco de comida, un poco de protección frente al frío, frente al calor, ¿sí? Y que es muy triste el abandono de estos animales que son tan fieles para nosotros. Y por esto yo trabajo a través de esta novela, trabajo en nuestras charlas, trabajamos el año pasado haciendo diferentes tarros intervenidos por ustedes para que con agua los pongan en las puertas de sus casas durante el verano. Entonces, más allá de toda esta intención de proteger a los perros y gatos que son tan importantes en nuestra vida, yo elegí esta hermosísima novela, para que nosotros vayamos reflexionando. Vamos a ver en este próximo capítulo qué es lo que le toca vivir. Acuérdense que en el anterior la negrita había sufrido el baldazo que en el laboratorio de la belleza eterna se le había caído encima, y en este experimento que intentaba rejuvenecer a las personas, lo que logran es que Negrita vuelva a ser cachorra, y estornudaba y volaba, seguramente se acuerdan. Bueno, finalmente ellos logran la libertad nuevamente, pero ustedes saben que cuando ellos logran la libertad, lo que vuelve es el hambre. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en este capítulo, y el viernes que viene en nuestras carpetas vamos a poner las palabras clave, vamos a poner los fragmentos y los personajes más importantes que en cada capítulo aparecen de esta novela, ¿sí? Y ya creo que a principios o el viernes mismo que viene vamos a tener la suerte de terminar con la novela, de saber cómo termina esta hermosa historia y de empezar con nuestro proyecto de teatro de títeres. Bueno,
El capítulo 19 se llama Donde se produce el milagro de las salchichas y después viene el frío a ayudar el hambre. El milagro de las salchichas fue un alto en el eterno camino del hambre, aunque también tuvo, para pobre Huesos, algunas consecuencias indeseables. Me permito narrarlo porque fui testigo presencial y beneficiario inmediato. El camioncito de las salchichas, en rigor de las salchichas y de las hamburguesas, se detenía siempre frente al bar de la estación. Yo interrumpía mi eterna tarea de acarreo de desperdicios y me quedaba al rato mirando cómo descargaban esas cajas llenas de gloria. En parte porque el de la comida siempre resulta un espectáculo muy estimulante y en parte porque tenía la secreta esperanza de poder recoger alguna que otra migaja de toda esa abundancia. Del mismo modo en que en el amanecer de mi vida me quedaba junto al tigre para aprovechar los restos de leche que se le escurrían por el morro, ya está visto que la vida no solo da muchas vueltas, sino vueltas impensadas a veces, raras, bruscas, llenas de tropezones. Y eso fue lo que sucedió con mis salchichas, que así corresponde nombrarlas a partir de ahora. El humano del camión y el humano del bar se entrenzaron en una pelea. Primero ladraron, después movieron los brazos en el aire y por fin se revolcaron en el suelo como perros rabiosos. Y las cajas quedaron ahí, en el suelo, medio ladeadas, abiertas y al alcance de mi morro, que no podía dejar de temblar el pobre al oler tanta sabrosura. Comencé a acarrear paquetes de salchichas de a 2, de a 3, de a 1, como podía, hasta el refugio, que afortunadamente estaba muy cerca. Cuántas no sé, hay ocasiones en las que prefiero no malgastar el tiempo en contabilizar las alegrías. Fueron muchas, eso sí, muchísimas. En lugar del habitual pilón de desperdicios, terminé por acumular a la entrada del refugio una maravillosa montaña de salchichas, prolijamente envueltas en inmundos plásticos, pero fácilmente rescatables del encierro. Mis compañeros me recibieron con un contento y una admiración que me terminaron de entibiar las tripas. Fue un festín grandioso, inolvidable. Comí como nunca, porque nunca es tan rica la comida como cuando llega justo después del hambre. La negrita, deslumbrada frente a esas salchichas carniceras, se consoló definitivamente de su eterno destete, al punto que, a partir de ese día, dejó de perseguir con sus requerimientos al Huesos. Pero el que más comió fue el Huesos. Comió infinitamente, comió demasiado, aunque no fue precisamente por exceso de salchichas que terminó por caer enfermo, sino más bien por exceso de envases. El Huesos tenía un horrible vicio, el plástico. Habían sido tan largas y tan crueles sus hambrunas que esa cosa vacía, muerta, con gusto y con olor a nada, le parecía un acompañamiento delicioso. De modo que se comió las salchichas con sus envases, que masticaba prolijamente, poniendo los ojos en blanco y después tragaba, supongo que no con cierto esfuerzo. Pagó muy caro ese vicio. Esa noche lo oí gemir entre los yuyos, esforzándose por descomer, por donde mejor se pudiera, lo que antes había comido, y luego se echó en el rincón más protegido de nuestro refugio, y no se puso de pie sino hasta varios días después, a pesar de que a Negrita no volvió a manifestar el menor interés por sus regiones bajas. Lamentablemente, las salchichas llegaron a su fin y con ellas se nos terminó el milagro. De modo que el hambre volvió al ataque y para colmo se alió con el frío y entonces sí que estuvimos a punto de perder para siempre la pelea. El hambre era enemiga vieja conocida, atacaba todos los días y en horario fijo, pero el frío nos atacó a traición y de improviso. De pronto, un día, el sol ya no pareció calentar como antes, y desde entonces la cañada empezó a amanecer dura de escarcha. Al principio nos amontonábamos debajo de la enredadera para entrar en calor, pero a los pocos días la enredadera nos abandonó. Se le fueron cayendo las hojas y al final quedamos tan desnudos como siempre.
El aire que se colaba por entre las ramas finas era tan frío que nos obligaba a cerrar los ojos y a hundir el morro entre las patas. Yo sentía más que nunca el peso de las orejas, que se me llenaban de agujas de hielo en las puntas. El hueso, convaleciente de su banquete plástico, seguía echado y tan triste que era difícil recordar que algún día nos había hecho deleitar con sus candombes. Por fortuna, la negrita estaba algo más crecida y bastante más peluda. No solo se le habían multiplicado los penachos, sino que le estaban creciendo también algunos de esos mechones ondulados y sedosos que yo tanto recordaba. Pero con todo, seguía teniendo grandes regiones de su piel desnuda y temblaba mucho. Recrudecieron los estornudos que acarreaban siempre muchos inconvenientes. Aunque la estornudadora estuviese ahora más crecida y fuese capaz de regresar sola del sitio hacia donde la disparaba el estallido. El frío se envalentonó y siguió apretando. Se nos enroscaba en el pescuezo como un lazo de hielo, nos aplastaba los huesos, nos trituraba los pelos, hasta que por fin un día, después de una noche de viento feroz y punzante, amanecimos con los párpados y las uñas congeladas y creímos que ya nunca más íbamos a poder volver a mirar el mundo de frente ni a ponernos de pie para ladrarle a una mosca. El hueso irguió la cabeza, pero no se puso de pie, y al rato volvió a aplastarse contra el suelo, como si estuviese decidido a huir del frío con el sueño. La negrita estornudó, se alejó unos cuantos metros y no tuvo ánimos para regresar al refugio. Y a mí las orejas me pesaban tanto que levantar la cabeza me parecía una empresa poco menos que imposible. Entonces sentí que estábamos por llegar al fondo del barril, que esta podía ser la última voltereta de la vida, y comencé a ladrar. Ladré y ladré, como si con eso pudiese hacer girar hacia el otro lado la calecita, y seguí ladrando, y al rato también ladró la negrita, y vino corriendo de donde estaba para ladrar conmigo. Y un momento después también el Huesos se ponía de pie con esfuerzo, en 3 patas, temblequeantes, y se nos unía con su ladrido ronco y hueco. Bueno, chicos, este capítulo es triste, pero es muy definitorio para la vida de estos 3 amigos y hermanos, que la vida los fue llevando por lugares parecidos, los iban separando y se fueron uniendo nuevamente. Este, que es un capítulo triste, les puedo asegurar que es el preámbulo para algo maravilloso que está a punto de pasar, que es el capítulo final de esta novela. Yo les mando un beso grande, grande. Ojalá puedan escuchar con detenimiento este capítulo. Si tiene algún error, ustedes sepan disculparme, no estoy acostumbrada a filmar estas cosas. En la escuela nos vamos a ver para recordar este capítulo, tener en cuenta en qué etapa de la novela estamos, ir reflexionando, como siempre les digo, del cuidado y del amor que le debemos dar a nuestras mascotas y a los que no son también, ¿sí? Nunca nos tiene que dejar avanzar en nuestra vida, sabiendo que podemos ayudar a un animal, que podemos ayudar con un poquito de agua o con un bocadito de comida a un animalito que lo está necesitando en la calle, y por supuesto a nuestras propias mascotas también. Bueno, les mando un beso grande y nos vemos en la escuela.